El barroco es un estilo de los siglos XVII y XVIII que prosperó en los países católicos del centro y sur de Europa, entre los cuales se contaban España y Portugal. Ambas potencias lo transmitieron a sus colonias americanas con casi medio siglo de retardo. El barroco ha sido llamado el arte de la contrarreforma. Esto resulta especialmente cierto en América Latina, en donde ese estilo sirve para afianzar la fe mediante el despliegue de formas un tanto teatrales y patéticas. De manera que el barroco no es simplemente un estilo más, es un mundo, es un estado de ánimo y corresponde perfectamente a lo que era esa colonia ya asentada, española y portuguesa en América, durante los siglos XVII y que iba a terminar realmente en el siglo XVIII con el advenimiento del neoclásico y con la independencia de los distintos países. El barroco andino se desarrolló durante más de un siglo y cuarto en la zona geográfica y cultural dominada por esa imponente cadena montañosa. Cuatro zonas bien definidas culturalmente caracterizan el barroco andino: el de Nueva Granada, Colombia y Venezuela actuales; el del Reino de Quito, hoy Ecuador; el de Lima y la costa peruana central; y el de la Sierra, que incluye el altiplano peruano y boliviano. Nueva Granada presenta dos zonas climáticamente muy distintas entre sí: los altos valles templados donde los españoles fundaron las principales ciudades, Caracas, Bogotá, Cali, Popayán; y la costa tropical del Caribe, donde se encuentran puertos tales como Maracaibo, Santa Marta, Cartagena de Indias. El barroco neogranadino no se manifiesta casi en los exteriores, que son en general muy sobrios y recuerdan en cierto modo la arquitectura rural andaluza. En cambio, los interiores, que empiezan muy sencillos en el siglo XVII, se van haciendo más ricos a medida que pasa el tiempo. Retablos, pinturas como las de Vázquez Ceballos y esculturas como las de Pedro Caballero muestran, lo mismo que el mobiliario, un afán de hacer rico y lujoso el marco de la vida íntima o pública, tanto la civil como la religiosa. El barroco de Nueva Granada permanece siempre, sin embargo, un estilo alegre en que dominan los colores pastel contrastados con el blanco de los muros y el oro de retablos y marcos. Sabemos que, evidentemente, el arte americano posterior a la conquista es un arte dependiente del arte europeo. Y todavía creo que no se han establecido o elaborado los juicios de valor como para poder entender claramente qué es esto que llamamos nosotros arte hispanoamericano.
Olvidemos ahora la simplicidad encantadora de Nueva Granada para ver el barroco quiteño, que se manifestó de manera distinta, casi opuesta. No obstante, tampoco se ven a simple vista muchas fachadas barrocas en Quito, al menos hasta no llegar a la obra maestra, que es la iglesia jesuítica de la Compañía. Sin embargo, a diferencia de Nueva Granada, los exteriores quiteños no son ingenuos, sino extremadamente cultos. Tampoco recuerdan modelos españoles, sino que por el contrario, parecen el reflejo de algunos tratados italianos de arquitectura, como el de Serlio o Vignola. Incluso, la lámina de este último tratado que reproduce la portada de la Villa Grimani de Miguel Ángel fue copiada 2 veces en la misma ciudad de Quito. Políticamente, todas las colonias, desde México hasta Argentina, que España tenía en este continente, políticamente dependen de la madre patria, dependen de Madrid. Pero artísticamente no es lo mismo. Artísticamente a España le interesa mandar gente fundamentalmente católicas, más que de nacionalidad española. Y entonces sucede que a América llegan flamencos, italianos, austriacos, tiroleses, alemanes, además de españoles. Quito, desde un principio, fue una ciudad privilegiada, con buen clima, agua, piedra, madera, oro y plata. Además, desde su origen, contó con un colegio de artes y oficios. En él se formaron excelentes pintores y tallistas, cuya obra iba a extenderse por toda Sudamérica. En los siglos XVII y XVIII, algunos de esos artistas alcanzarán verdadera fama continental, como es el caso de los imagineros Pampite, Legarda, Caspicara, y el de algunos pintores como Miguel de Santiago y Goríbar. El resultado de esa conjunción es suntuoso. El carácter español aparece no obstante, aunque solo sea en la blancura deslumbrante de los muros que contrastan con los ricos retablos en rojos, verdes y sobre todo en oro, y los coloridos cuadros de Miguel de Santiago o con los sombríos de Goríbar. Otro caso aún y diametralmente distinto a los dos precedentes es el del barroco que hemos llamado de la costa central peruana, cuyo centro indiscutido ha sido siempre Lima. Del siglo XVII quedan en Lima como verdaderas reliquias las portadas de la Catedral y de San Francisco, sobrevivientes de muchas catástrofes. Por los continuos terremotos y el hecho mismo de su progreso, puede decirse que Lima ha perdido casi toda su arquitectura del primer barroco. La ciudad se reafirmará después del terrible temblor de 1746, cuando el virrey Superunda
decide reconstruirla en quincha, es decir, un conglomerado liviano, barato y antisísmico, hecho de cañas, barro seco y yeso. Las nuevas iglesias a partir de esa fecha serán más modestas en sus proporciones y, como dice Héctor Velarde, resultarán modeladas como verdaderas esculturas de arcilla. En este momento del barroco costeño tardío, la arquitectura guarda, sin embargo, una gran unidad con la escultura, pintura y todas las artes menores. Por fin, el barroco de la Sierra es el más intenso de todo este grupo y quizá también el más original. En vez de ser modelado como el de la costa, este evidentemente va a ser tallado en andesita y otras piedras duras, lo que le confiere un carácter fuerte y delicado a la vez. Hay dos tiempos en el barroco de la Sierra. En el primero, la obra maestra y el prototipo es la cusqueña iglesia de la Compañía. Sin embargo, ello no estimula la creación, puesto que es el modelo incansablemente repetido desde Puno hasta Arequipa. En cambio, en un segundo tiempo, el barroco de la Sierra conocerá otra manifestación, lo que llamamos el estilo mestizo. Por medio de esa expresión popular, que Gasparini llama dialectal, muchos artistas de origen indio, o ya racialmente mezclados con blancos, manifestarán su irreprimible voluntad de crear un sincretismo entre el arte occidental recibido y su propio sentimiento de la forma, la fauna y la flora locales. Esta decoración sui generis se puede dividir en 4 grandes grupos. Primero, un aporte indígena. Luego, la fuerza de las cosas renacentistas que ya pasadas en Europa siguen teniendo vigencia aquí. Después, cosa rara, flora y fauna tropical. Aquí estamos más o menos a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y la fauna tropical es exótica en esta zona. Y por último, el aporte evidentemente cristiano, paleocristiano, de motivos ya tradicionales. Si la escultura se mantiene en el siglo XVIII dentro de la trayectoria española que tuvo desde siempre en el altiplano, en cambio puede decirse que la pintura y la arquitectura asumen un aspecto original hecho de ingredientes tanto europeos como nativos. Si bien hay pintores cusqueños cultos como Santa Cruz o Quispetito, hay que reconocer que, dentro del estilo mestizo, ellos representan sobre todo el gusto de las autoridades eclesiásticas. El resto de la pintura cusqueña es deliberadamente menos pretenciosa y al mismo tiempo arcaizante y de intención hierática. Los pintores, muchas veces anónimos, se inspiran en modelos flamencos sacados de estampas provenientes de Amberes, niegan toda perspectiva y para enriquecer sus obras aplican oro en hoja sobre las figuras con la técnica que se conoce con el nombre de brocateado. De ese modo, halagan a una nueva clientela local burguesa y generalmente mestiza. Por ese camino, sin embargo,
pronto llegarán a una producción en cierto modo industrial, con la que en el siglo XVIII inundarán literalmente el mercado, desde Quito hasta Buenos Aires. Sabemos que las influencias que actúan en la Argentina, ¿no es cierto?, no son las mismas que actúan en México o que actúan en el Perú. No son las mismas inclusive las fuentes que actúan en el campo de la pintura que en de la arquitectura o el de la escultura. Mientras en el último caso, la influencia española es dominante, no podemos decir lo mismo con respecto a la pintura. Una suma constante de aportes diferentes crean naturalmente un resultado diferente. Se trata de un proceso de reinterpretación de esas formas, reinterpretación de criterios, a veces bien entendidos, a veces mal entendido, a veces ingenuamente entendido, lo cual puede producir esas manifestaciones a las cuales yo no le niego un gran encanto, pero que no se pueden llamar creativas. Me refiero fundamentalmente a lo que se ha llamado también la arquitectura o el arte mestizo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la palabra mestizo por cuanto designa es un concepto antropológico, ¿no es cierto? Pero si nos sirve como en lenguaje coloquial para poder entendernos, bueno, pues bienvenida sea. Nosotros hemos tomado mestizo señalando la unión de dos culturas, una cultura europea con una cultura indígena. El problema es que no sabemos bien cuáles son los ingredientes, porque estos ingredientes americanos o europeos se van dando, como dije recién, con una muy distinta densidad en las distintas regiones de América. En cuanto al aporte indígena, se pueden ver, por ejemplo, aquí, las máscaras que vienen ciertamente de Europa, están tratadas en una forma especial, que es esta especie de plumaje que da la característica de indio a todas estas máscaras, en estas figuras que están aplastadas por las columnas y que en la forma tradicional, México, por ejemplo, representan un mundo del Averno. Pero aquí ese mundo está indigenizado. Y es curioso ver cómo en medio de todas estas formas de carácter local, de los monos, las sirenas, las papayas, etc., aparecen formas renacentistas, formas del mundo clásico, formas del mundo griego. De estas maneras tenemos una importancia del mundo clásico siempre permanente en el estilo mestizo. Ellos utilizan los grabados europeos para la realización exacta de un elemento, pero este elemento ha sido seleccionado previamente, se lo ha elegido por alguna razón. El hecho de que haya un mono en Tiahuanaco no es casual. El hecho de que el mono esté siempre abrazado a la columna no es casual, se debe a su función de dios de las construcciones. Y esta selección va dando la creatividad. El arte mestizo no nace de un impulso creador, más bien nace de un impulso repetitivo y reinterpretativo. Y aunque tenga ese encanto propio de todas las manifestaciones populares, debemos reconocer que carece justamente de esa característica creativa que en cambio respaldan las obras maestras. En realidad, lo que se puede resumir como estilo mestizo es que llegan elementos europeos, se los reelabora, se los selecciona y entonces se crea una nueva forma expresiva, un nuevo arte, un nuevo estilo, podríamos decir, que responde a una nueva realidad, a un nuevo mundo, que es este mundo americano. Ya no es el mundo indígena precolombino, que ha dejado de ser en su integridad, ni tampoco es el mundo europeo que viene a imponerse. Es un nuevo mundo que se expresa en esta forma, cuya palabra parece por el momento la única aceptable, mestizo. Mezcla de ideas, mezcla de formas expresivas, mezcla de formas de vida. Este arte es lo que plasma, lo que hizo América, lo que hizo el Ande en la época que correspondería al barroco europeo. El barroco es un mundo, no solo un repertorio de temas y de signos. El barroco andino, en ese sentido, no es más que la expresión plástica, adecuada dentro de cada una de sus variaciones locales, de un modo de pensar, de sentir, de ser. La de la colonia española afianzada desde mediados del siglo XVII hasta su relativa decadencia casi a fines del XVIII.
Como estilo, es capaz de revelarnos toda una época, con sus grandezas, pero también con sus miserias. Si resulta fundamental, es porque es sincero, porque nos devuelve la imagen exacta de una situación dada. Conociendo el barroco andino, no hacemos más que profundizar en la conciencia de lo que fuimos y, de paso, en la conciencia de lo que podemos llegar a ser en el futuro.